examíname, examíname y conoce mi corazón. Pruébame, pruébame y revela todos mis pensamientos, oh Dios, y guíame por el camino. Así oraba David según lo expresa el Salmo 139, 23 y 24. Y me fascina porque en esta versión dice, ponme a prueba para que sean revelados mis pensamientos. Porque el corazón humano después de la entrada del pecado, interesante, ha desarrollado la gran habilidad de engañarnos. El corazón humano después de la entrada del pecado ha desarrollado la gran habilidad de engañarnos. Por eso es necesario que tengamos discernimiento para conocer y evaluar lo que está guardado en el corazón o mente. La misma palabra dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Constantemente debemos estar evaluando y analizando qué hay en mi mente, qué hay en mi corazón. Muchas veces estamos llenos de conceptos y presuposiciones que nos alientan o nos alimentan el pensamiento de cuán bueno yo soy. Cuán bueno soy en comparación con los demás. Cuán bueno soy en mi proceder y en mi conducta. Así que como yo soy una persona que me considero buena, como algunos piensan, entienden que Dios debe obrar de manera diferente con ellos y debe responder de manera favorable en cada circunstancia de la vida. Por eso el cuestionamiento de las personas que se sienten que ellos son mejores que los demás o que ellos actúan bien delante de Dios, cuando vienen situaciones adversas, su pregunta es, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? Porque tú eres un ser humano y estás en esta tierra, y todos los seres humanos que estamos en esta tierra estamos sujetos a las adversidades propias de la vida. Pero algunos hemos llegado a autoengañarnos y a pensar que nosotros sí, pero los otros no. Por eso es bueno examinar constantemente qué concepto nosotros tenemos, qué estamos albergando en nuestra mente, qué estamos albergando en nuestros corazones. Porque el concepto que nosotros tenemos en nuestra mente acerca de Dios y de su obra, la cual hemos aprendido por nuestros padres. El concepto que tenemos mucho lo aprendimos de los padres. Otros lo han aprendido a través de su entorno donde se criaron. Sus escuelas, sus abuelos, quienes lo criaron. Y otros han aprendido el concepto que tienen de Dios, lo han aprendido a través de la religión. La religión a la cual pertenecen o a la que alguna vez pertenecieron. Así que es necesario que hoy nosotros comencemos a tomar decisiones por nosotros mismos y no por lo que hemos oído de otros acerca de Dios. Hemos oído de Dios acerca de Dios de parte de nuestros padres. Hemos escuchado de Dios acerca de nuestros familiares. Hemos escuchado de Dios cuando vamos a la iglesia y en la iglesia, pero es necesario que comencemos una búsqueda por nosotros mismos hasta encontrarnos con ese espíritu que transforma y da vida. Amén. De forma personal. No colectiva, no por historia, no por intuición. De forma personal necesitamos ir en la dirección de esa búsqueda sincera de ese Dios, de ese Espíritu Santo que trae restauración en la mente y el corazón. Pasamos la vida creyendo y haciendo cosas que no tienen ningún fundamento
y ni siquiera tomamos el tiempo para examinar nuestros corazones al respecto y ver qué hay dentro de él. ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué me conduzco como lo estoy haciendo? Muchas veces hablamos y repetimos hábitos, los cuales hemos aprendido, pero nunca hemos confirmado si estos hábitos están fundamentados en un así dice Jehová. Solo repetimos, solo hacemos cosas porque la mayoría lo hace. Y hablamos de cosas que nosotros nunca en nuestra vida hemos experimentado ni hemos vivido. Muchos hablan de un Dios que según ellos cuenta la Biblia. El Dios que cuenta la Biblia. Otros hablan del Dios de sus padres. Otros hablan del Dios de su religión. Y la pregunta es, ¿y tu Dios qué? ¿Y tu Dios qué? ¿Quién es? ¿Dónde está tu Dios? ¿Cuán íntima es tu relación con ese Dios? ¿Cuánta confianza tú tienes en ese Dios? ¿Cuán obediente tú eres a la dirección de ese Dios? ¿Cuántas veces al día tú le rindes culto y lo adoras a Él? ¿Quién es tu Dios? ¿Dónde está? Te pregunto, porque el Dios que creó los cielos y la tierra es un Dios cercano, es un Dios íntimo, es un Dios real. Y ese Dios vive en los corazones de los suyos a través del Espíritu Santo, quien es Dios. Y ese Dios se comunica con los suyos y conduce la vida de ellos y les llena de paz sin importar las adversidades que tengan que enfrentar. Los dirige ese Dios a los suyos, los educa, los corrige, y eso lo logra porque los corazones de los suyos son corazones moldeables y enseñables. El corazón donde habita el Espíritu Santo, en ese corazón la persona siempre estará dispuesta para que sea hecha en su vida la voluntad de Dios. Aunque no la entienda, aunque le parezca contrario a su deseo, a su capricho o a su voluntad, siempre se someterá y aceptará la voluntad de Dios. Para esta persona en quien habita el Espíritu Santo de Dios, la prioridad en su vida no son las cosas materiales, no son los bienes materiales, ni incluso defender su derecho porque se siente que tiene la razón. La prioridad en su vida de forma constante será hacer y cumplir la voluntad de Dios. Amén. No importa que pierda la razón, no importa que pierda dinero, no importa ser visto como tonto o como débil, siempre buscará en su vida que se cumpla la voluntad de Dios y que su vida esté dirigida por ese poder superior, el Espíritu Santo, que se convierte ahora en el capitán, en el director y en el conductor de su vida. ¿Quién dirige el corazón o la vida? Quien la dirige determina el tipo de vida que estamos viviendo. Recuerde que hay dos espíritus. Uno es el espíritu de Satanás, el espíritu del mal, y otro es el Espíritu de Dios conocido como el Espíritu Santo, que es el representante de Dios. Esos espíritus son invitados para vivir. Uno de ellos es invitado, uno u otro, para vivir en nuestras vidas. Y nos posee. Y el asiento de su posesión es nuestra mente y nuestros corazones. Y desde allí esos espíritus, o ese espíritu, el que escojamos, uno u otro, desde allí comanda, dirige nuestras vidas. Nos conduce desde allí.
Así que quien dirige tu corazón determina la vida que estás viviendo. Y las creencias o conceptos que tú tienes en tu mente determinan la forma como tú te conduces y la cual regulan tus acciones y tu conducta. Lo que tú crees aquí, quien está aquí dirigiendo, es que trabaja en tus pensamientos y la cosa que tú tienes aquí en tu mente te lleva a la conducta, a lo físico, a lo que se ve, a lo de afuera. No confundas a Dios con la religión o con el cumplimiento de las normas religiosas. Con Dios no es religión. Con Dios no se trata de religión, con Dios se trata de relación. Amén. Dios no es religión, Dios es relación. Podemos cumplir fielmente las demandas de la religión sin tener relación con Dios. Escuche, podemos cumplir fielmente las demandas de la religión, hacer todo lo que la iglesia o la religión establezca sin tener relación con Dios. Y algunos pensarán, esto es imposible, porque entienden que sirviendo a la iglesia o a la religión están sirviendo a Dios. Y asocian la religión con Dios y asocian la iglesia con Dios. Y si vienen a la iglesia y cumplen las cosas que la iglesia establece, se sienten que están bien con Dios, aunque no tengan relación con Dios, porque ellos están cumpliendo. Con Dios no se trata de religión, se trata de relación. Podemos cumplir fielmente la demanda de la religión sin tener una relación de intimidad con Dios. De hecho, sin muchas veces conocer incluso a Dios, quién es Dios. Para esos que piensan que es imposible, que yo ser parte de una iglesia, de una religión y cumplir todo y no conocer a Dios, le quiero mostrar el pequeñito ejemplo de los fariseos. Es un pequeñito ejemplo, pero que es máximo en lo que queremos ilustrar. Los fariseos eran estrictos en el cumplimiento de las normas y de las reglas establecidas por la religión. De hecho, que sus normas y sus reglas las basaban en la Escritura. Pero no tenían un conocimiento personal del Dios que ellos profesaban servir y adorar. Todo era letra. No hay restauración ni salvación en la letra. La letra es muerta, mas el Espíritu vivifica. Amén. Sabían de normas, de reglas, de letra, pero el Espíritu que transforma, ellos no lo conocían. A tal punto que ese Dios al cual ellos supuestamente adoraban, se encarnó y se reveló en la persona de Jesucristo. Y ellos, los fariseos, por su lealtad religiosa, decidieron condenar a ese que era la revelación del Padre, del Dios que ellos adoraban en el templo. Decidieron condenarlo y matarlo, pues el enfoque que Jesús tenía del Padre era un enfoque basado en la relación y no en la religión, como creían y practicaban los líderes de la nación, y así enseñaban al pueblo. Jesús, refiriéndose a los fariseos, le decía: sepulcros blanqueados, ustedes tienen apariencia de justicia, apariencia de piedad, apariencia de santidad, pero dentro ¿dónde? En su mente y en su corazón son una podredumbre, porque allí habitan cadáveres en descomposición. Es decir, lo que Jesús está diciendo, la obra del diablo está ejecutada ahí dentro, pero delante del pueblo se presentan como lo que no son. Y la religión tiene ese enigma de hacerle creer a las personas que por practicar su religión, ellos tienen relación con Dios. Según los fariseos,
los que no hacían las cosas como ellos habían determinado por medio de su religión, miren a qué punto habían llegado. Ellos habían decidido, los fariseos, los líderes religiosos de la nación, que las personas que no compartían su punto de vista y que no hacían las cosas como ellos establecían, estaban condenados al juicio de Dios y al castigo eterno. Si tu religión te está llevando a sentirte en tu corazón más justo y menos pecador y en una posición de superioridad con relación a tu prójimo que cree diferente a ti, a tal punto que tú te sientes con derecho de descalificarlo por la forma como él concibe o se relaciona con Dios, detente, porque necesitas examinar tu corazón, pues esas actitudes reflejan en ti que hay necesidad de pedirle a Dios que ponga en ti un corazón enseñable. Amén. Tú y yo no somos ejemplo de relación de intimidad con Dios. Cada uno debe buscar su propio camino a través de Jesucristo en su relación con su Padre Dios. Amén. Y para eso está disponible el Espíritu Santo si le damos cabida en nuestras vidas para que habite en nosotros y nos conduzca a esa intimidad de relación con nuestro Padre Dios. Recuerda que nuestros pensamientos generan sentimientos o emociones, y estos se traducen en acciones. Lo que yo pienso, lo que yo creo, mueven mis sentimientos y emociones, y eso se traduce en acciones. Y a la vez esas acciones reflejan lo que hay en mi mente. Los seres humanos no pueden ver la mente y el corazón la conoce Dios. Pero las acciones que yo practico reflejan lo que está en mi mente. Veamos esto a la luz de la Biblia en la experiencia de Saulo de Tarso, quien más tarde llegó a llamarse Pablo de Tarso o el apóstol Pablo. Este era miembro de la religión judía, de la secta de los fariseos que acabamos de mencionar. Era guardador y celoso de todas las leyes. Había sido educado, muy bien educado. No solo educado, sino también entrenado a los pies del maestro Gamaliel para defender lo que creía. Saulo defendía lo que creía a tal punto que este nuevo grupo de seguidores de Jesús que surgió, los cuales eran vistos por el mundo religioso y por los líderes religiosos, los fariseos y saduceos, este grupo que surgió como seguidor de Jesús, ahora eran vistos como una especie de problema en expansión que debía ser frenado y exterminado. Saulo de Tarso, quien era un creyente fiel en el Dios de los judíos y practicante estricto de su religión, por las creencias que él tenía en su mente, se prestó a perseguir y a dar consentimiento de muerte a las personas que profesaban seguir al Señor Jesús. Saulo entendía que cada vez que él hacía eso, estaba sirviendo a Dios y a su iglesia. Estaba rindiendo un servicio a Dios cuando entregaba a uno de los seguidores de Jesús para ser preso a la muerte. ¿Cuántas cosas en la actualidad nosotros podemos estar haciendo sinceramente en el nombre de Dios que son totalmente contrarias a Dios y a su voluntad? Repito, ¿cuántas cosas en la actualidad podemos estar haciendo sinceramente, no con mala fe, con mala intención, sinceramente en el nombre de Dios, pero que son totalmente contrarias a Dios y a su voluntad? Por eso es la importancia de que nos detengamos cada día y examinemos con sinceridad nuestro corazón o mente y evaluemos qué está pasando allí en ese asiento, qué está pasando allí.
y ver cuál es el motivo de mis palabras y ver cuál es el motivo de mis acciones. ¿Qué está pasando allí? De lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y en palabra de Jesús, lo que contamina al hombre, ¿qué es? Lo que sale ¿de dónde? Del corazón, porque de allí sale nuestro mal proceder. Por lo tanto, todo tiene que ver con el corazón. Todo tiene que ver con la mente. La Biblia presenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, le voy a invitar en sus Biblias, vamos juntos a ver esta experiencia de Pablo, que nuestras creencias modifican, nuestras acciones nos conducen a lo que nosotros hacemos. El libro de los Hechos presenta que después de la muerte del diácono Esteban, primer mártir de la era cristiana, donde Saulo jugó un papel activo, dando su consentimiento, recuerdan, y cuidando las ropas de los que apedreaban al diácono. En su celo religioso, cuando él vio la sangre de Esteban, aumentó su celo religioso y su fervor y quiso hacer más. Quiso hacer más que dar un consentimiento y cuidar ropa. Así que se presentó ante la máxima autoridad, el Sanedrín, y pidió de mano de sus líderes, su máxima autoridad, cartas que le acreditaran para entrar en las ciudades y tomar preso, llevar preso a Jerusalén a los que profesaban ser seguidores del camino de Jesucristo. Y no solo llevarlo preso, la intención era desaparecerlos, matarlos. En ese celo religioso, capítulo 9 del libro de Hechos, en ese celo religioso, producto de lo que había en su mente y pensando que rendía un servicio a su religión y en última instancia a Dios, se dirigió a Damasco y en el camino tuvo un encuentro con el verdadero Dios. ¿Quién lo encontró? El verdadero Dios se encontró en este hombre que tenía mucho conocimiento. Saulo era un hombre de mucho conocimiento, de mucha autoridad y de convicciones firmes. Dios encontró en este hombre un corazón enseñable. Vayan conmigo, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 9, sus versículos 1 en adelante. Leemos la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Verso 3 del capítulo 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y lo golpeó el resplandor. Verso 4. Y cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Respondió Saulo. Y la voz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es decir, con los pies al descalzo, patear un clavo que traspasa una tabla y darle a la punta, pretendiendo doblar el clavo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No hay nadie que detenga la obra de Dios. No hay poder, ni en el mundo, ni en el mismo infierno, que detenga la obra de Dios. Sorpresa para Pablo. Pensaba que rendía un servicio a Dios tomando preso a los cristianos y sin embargo estaba obrando contrario al propósito de Dios. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y Pablo respondió, él temblando, verso 6, y temeroso dijo: Señor,
Ahí está. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Aunque Saulo tenía mucho conocimiento religioso, mucha teología, religioso desde su nacimiento, y era guardador de las leyes que establecían las Escrituras, en el momento que Jesús se encuentra con él, Saulo no se pone a argumentar y a discutir lo que él consideraba acerca de la revelación de Dios, sino que su respuesta es admirable para un hombre de su estatus. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Por medio de esa respuesta quedó revelado que Saulo de Tarso tenía un corazón enseñable. ¿Cuán enseñable es tu corazón? ¿Cuán enseñable es tu corazón? Ante el encuentro de la palabra revelada de Dios, ¿te burlas de ella o la rechazas sin evaluar si tiene un fundamento bíblico? ¿O sencillamente te la pasas o has pasado toda tu vida defendiendo tu religión y atacando la obra de los instrumentos de Dios solo porque tú no la entiendes, porque tú no has tenido esa experiencia, porque tú no has tenido ese encuentro, porque tú no tienes ese conocimiento? ¿Cuán enseñable es tu corazón? Dios te entrega palabra cada vez que abres la Biblia, te entrega palabra a través de su siervo, te dice que ames al prójimo, que perdones a tu hermano, y escuchas la palabra y te vuelves a tu casa con la misma actitud de resentimiento, de odio, de crítica, de pleito hacia esa persona. ¿Cuán enseñable es tu corazón? ¿O nos sumaremos nosotros a lo que la Biblia dice? A través del profeta Jesús expresó: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está ¿cómo? Lejos de mí. Lejos de mí. Es necesario que nuestros corazones sean entregados al Espíritu Santo de Dios para que Él lo conduzca, para que Él nos eduque, para que Él nos guíe, y nosotros tener un corazón abierto, enseñable, para someternos cual niños obedientes a sus designios y a su voluntad. Y podamos decir como Pablo: ¿qué quieres que haga, Señor? En la dirección que tú me mandes yo iré. Tú eres mi Dios. Te he dado la dirección de mi mente y de mi corazón. Lo que tú digas, yo lo haré. No importa que me cueste la vida, yo lo haré. No importa que eso me lleve a humillarme, yo lo haré. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ahora Dios comienza a tratar con Saulo y le indica lo que debe hacer. Continúa presentándole la segunda parte del versículo 6. Y el Señor le dijo: levántate, entra ¿dónde? En la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyeron la voz, mas no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, descubrió que había perdido la visión física. Así que tomaron al hombre poderoso, imponente, que iba respirando amenaza de muerte. Ahora es llevado como un ciego, tomado por la mano, es llevado y lo metieron en la ciudad de Damasco. Y allí estuvo, verso 9, durante 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Verso 10. Había en Damasco un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, uno que le había entregado el corazón a Jesús, uno que había tenido la revelación y el encuentro con Dios, en quien habitaba el Espíritu Santo. Y recibió palabra de Dios, y le dijo el Señor a Ananías: mira, levántate y ve a la calle tal, a la derecha, y busca uno. Ve a la casa de Judas y busca uno en esa casa que se llama Saulo de Tarso, porque él está allí orando. Santo, gloria a Dios. Saulo orando. Y ha visto en visión a un varón, a ti. Se te ha revelado en visión.
Ve, entra y pon las manos encima de él para que recobre la vista. Verso 13. Entonces Ananías respondió, mira, Señor, Saulo de Tarso, yo he escuchado mucho acerca de ese hombre peligroso. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos? Tenía reputación de maldad sobre el pueblo de Dios, sobre los seguidores de Jesús. ¿Cuántos males ha hecho a tu santo? Oiga cómo lo consideraba los seguidores de Jesús a Saulo. Aun cuando lo que Saulo estaba haciendo, entendía que lo estaba haciendo en nombre de Dios y brindando un servicio a Dios. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido, refiriéndose a Saulo, me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo las manos sobre él, sobre Saulo, le digo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, Él me ha enviado. ¿Para qué? Para que recobres ¿qué? La vista y seas lleno. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Mediante la vista perdida, Saulo comprendió cuán ciego había sido toda su vida ante la revelación del verdadero Dios. Era miembro de la religión, practicaba la religión, era fiel con lo que practicaba, pero era ciego ante la revelación del verdadero Dios, a quien pretendía adorar y servir. No lo conocía. Así que al recobrar la vista nuevamente, al recobrar ahora nuevamente la vista, su visión espiritual era diferente, pues era una visión guiada por el Espíritu Santo, quien ahora estaba tomando su mente y su corazón y rediccionando su vida. Era un nuevo hombre. ¿Por qué era un nuevo hombre? Había conocido a Jesús. Ahora se convierte en un nuevo hombre, porque en su mente y en su corazón habita un espíritu diferente. Y el espíritu que habitó en él fue el Espíritu Santo, el único espíritu que transforma, que educa, que regenera y que trae vida. Eso no puede existir en nosotros. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no puede existir. No importa que lo intentemos, no importa que hagamos pacto. Podemos frenar 3 y 4 días nuestro proceder, pero si el Espíritu Santo no vive en nosotros, eso no será permanente. La vida de Saulo fue transformada a través de su encuentro con Jesús, y ahora su mente y su corazón se convirtió en habitación del Espíritu Santo de Dios. Un hombre persecutor se convirtió en un hombre bondadoso y entregado al servicio genuino a Dios y a su obra. Ya su defensa no era la religión. Ahora él proclamaba a Jesucristo y la obra de salvación que fue él alcanzado, y ahora quería que otros conocieran a Jesús para que fueran alcanzados en esa obra. Dice la palabra que en ese mismo momento le cayeron de los ojos como una especie de escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Nuestras vidas requieren de un encuentro personal con Dios, con el Dios verdadero y único, con el Dios que es capaz de transformar nuestros corazones y nuestra vida. Eso no lo puede hacer la religión, eso no lo puede hacer la iglesia, eso no lo puede hacer el edificio, eso no lo pueden hacer los líderes religiosos, eso no lo pueden hacer los pastores, eso no lo pueden hacer los años en la iglesia. El único que puede producir genuina transformación en nosotros es Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, cuando nosotros estamos dispuestos a ser enseñados por Él. Así que todo aquel que está dispuesto a ser enseñado, a renunciar a sus conceptos de Dios, a renunciar a cualquier creencia religiosa que no tiene fundamento en un así dice Jehová, aunque sean cosas buenas que estemos haciendo,
Debemos evaluar cuáles son los motivos de esas cosas que estamos haciendo. Las cosas buenas a veces son por motivos incorrectos. Debemos evaluar hasta las cosas buenas que hacemos, cuáles son los motivos de esas acciones. Debemos permitir que quien moldee nuestros corazones sea el Espíritu Santo y no nuestra religión. ¿Quién debe moldear nuestros corazones? El Espíritu Santo y no mi religión, y no la religión, y no las creencias, pues el conocimiento de la verdad es como la luz de la mañana, que va en crecimiento a medida que va avanzando el día. Así es. La verdad en nosotros es como la luz de la mañana, va en crecimiento a medida que va avanzando el día. Así ocurre en nosotros a medida que le permitimos al Espíritu Santo que tome la dirección de nuestras vidas. Las verdades bíblicas se hacen más claras. El conocimiento de Dios se hace real. La presencia de Dios se hace palpable. La persona del Espíritu Santo se hace audible en nosotros. La realidad de Dios se hace en nosotros algo, no externo, algo interno. Es tiempo de decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, toma la dirección de mi vida. Amén. Ejecuta en mí tu santa y perfecta voluntad. Que mi confianza no esté puesta en lo que yo hago, en la religión, en las prácticas que yo hago. Que mi confianza esté puesta absolutamente en ti y en la obra de gracia maravillosa que hiciste a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Quiero que tu Espíritu sea quien conduzca y guíe mi vida. Amén. Y en Él, como mi Dios, permíteme encontrar descanso y paz. Una vez más, el Señor te está pidiendo el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Que la respuesta, que tu respuesta sea la misma que la oración que hizo David. Pon en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un espíritu recto dentro de mí, y no quites de mí tu Santo Espíritu, y devuélveme el gozo de la salvación. Si ese es nuestro deseo, si esa es nuestra oración, que Dios ponga su Espíritu en nosotros para que nos renueve y ponga un corazón nuevo, un espíritu recto a través de la persona del Espíritu Santo, y mantenga en nosotros el Espíritu Santo. Si ese es nuestro deseo, mi oración por ti es que Dios, el Todopoderoso, a través de la persona del Espíritu Santo, quien es real y está con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios tenga de ti misericordia y en su amor y en su gracia ponga en ti paz. Ahora y siempre en Cristo Jesús, el director, el guía de nuestras vidas y el autor y consumador de nuestra fe. Amén.